gobierno de la Z101. Vamos a tener la participación a continuación, el contacto con nuestra embajadora dominicana en los Estados Unidos, con asiento en Washington, la señora Sonia Guzmán, que está en contacto con nosotros. Me avisan si ya está, atención. Ah, perfecto. Pues nos habían dicho lo contrario justo hace un ratito, que iba a ser delante. Vámonos entonces primero, luego de la participación de la señora embajadora, con, como cada lunes, la participación del doctor Jaime Aristi Escudero en su análisis económico. Adelante, Jaime. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Uno de los temas más importantes es la inflación. La inflación es un impuesto altamente distorsionador que recae principalmente sobre los segmentos más pobres, y en el caso de los Estados Unidos se vio claramente cómo tiene un costo político importante. Los demócratas, uno de los factores importantes que explica la derrota demócrata en las elecciones presidenciales fue que todavía existe un alto costo de la vida, aun cuando la tasa de inflación se ha reducido y se encuentra ahora mismo en el entorno del 2.6%. Eso es medido en términos interanuales de octubre a octubre, 2.6%, utilizando la métrica del índice de precio al consumidor. Aun cuando es una reducción considerable con relación a lo que se tenía de inflación en junio del año 2022, que fue 9.1%, pues el alto costo de la vida, eso significa que los precios están altos, pues hace que la gente sencillamente tenga una visión de que el gobierno ha fracasado y por lo tanto decide votar por el Partido Republicano, y lo hace de una forma masiva, llevando nuevamente a la presidencia a Donald Trump. Ya veremos qué hace Donald Trump en materia de política económica, si finalmente ejecuta una política que eleve los aranceles. Si eso lo hace, eso significa aumento de precios, que ejecute también una política que aumente el déficit público. Eso también pudiera generar un aumento de precios. Es decir, que vamos a ver cuál será su política. Mientras tanto, ahora lo que podemos señalar es cuál es la opinión de la Reserva Federal con relación a la tasa de inflación y a los niveles de precios. Con relación a la tasa de inflación, que es la principal meta que tiene el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el objetivo es llevarla al 2%, la tasa de inflación al 2%. Estamos todavía en 2.6, eso significa que está lejos de la meta del 2%. Y eso implica, de acuerdo a las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que las tasas de interés seguirán altas. Las tasas de interés seguirán altas, aun cuando ya se redujo 50 puntos básicos la tasa de interés cuando estaba entre 5.25 y 5.50. Luego se redujo la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos más, y se prevé que la tasa de interés vuelva a reducirse en diciembre, la tasa de interés colocándose la tasa de interés de referencia entre el rango del 4.25 al 4.5%. Ahora mismo está entre 4.5 y 4.75%. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después con la tasa de interés? Viene reunión en enero y de acuerdo a lo que son las probabilidades que se estiman en base a los precios de los diferentes instrumentos financieros, la probabilidad de que vuelva a bajar en enero la tasa de interés en los Estados Unidos, la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa, que es la que usted paga en el banco, la tasa de interés pasiva, que es la que le pagan a usted en el banco, pues esa probabilidad ya está por debajo del 50%, lo que le dice a usted que es más probable que se quede constante en enero la tasa de interés. Luego viene la reunión de marzo, no en febrero, no en marzo, y ahí también se indica que es probable que tampoco se mueva la tasa de interés en los Estados Unidos, de tal forma que sería en abril que se vuelva a reducir la tasa de interés, lo que significa que inmediatamente se puede pensar que las tasas de interés no van a bajar tan rápido como se tenía previsto. Y esto
es algo que obviamente influye sobre la República Dominicana. La República Dominicana, recuerden, es una economía pequeña, abierta, que está relacionada con la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, su principal socio comercial, pero también es la principal fuente de remesa, la principal fuente de inversión extranjera, la principal fuente de exportaciones, o sea, de mercado para las exportaciones dominicanas, de zona franca y tradicionales, pero además de eso es la principal fuente de capitales, es el principal comprador de títulos de deuda del sector público dominicano. En consecuencia, lo que sucede en los Estados Unidos con relación a su tasa de interés nos influye de forma inmediata. Y así es. Hemos visto cómo la tasa de interés de las notas del Tesoro en los Estados Unidos ha subido, pero en el caso de la República Dominicana inmediatamente subieron las tasas de rendimiento de los diferentes instrumentos de deuda del país. Para que tengan una idea, los bonos soberanos a 10 años en las últimas semanas ha subido de 5.59% a 6.23%, un aumento de 64 puntos básicos, y eso refleja lo que ha estado sucediendo con las notas del Tesoro a 10 años también de los Estados Unidos. Y eso, ¿qué implicaciones tiene para la economía dominicana? Bueno, le mando un mensaje de que la estructura de tasas de interés que nosotros vamos a estar observando desde el extranjero es una estructura que es mayor que la que se tenía previsto. Y eso va a influir sobre la tasa de interés local. Tasa de interés activa, tasa de interés pasiva, tasa de interés interbancaria. De hecho, lo que hemos estado observando también es una desvinculación o desviación o separación entre la tasa de interés de referencia del Banco Central y las tasas de interés activa, pasiva e interbancaria. Para que tengan una idea, la tasa de interés ha bajado, la tasa de interés activa ha bajado de 8.5% en mayo del año pasado, ha bajado hasta el 6.25%, 225 puntos básicos ha bajado la tasa de interés de referencia. Supuestamente, si uno analiza la evolución histórica, debió haber bajado también la tasa de interés activa, debió haber bajado la tasa de interés pasiva en una proporción similar. Eso lo hemos estimado econométricamente. Yo tengo papers que estiman y se han publicado con relación a ese tema. Usted puede entrar en internet y escribe Jaime Aristicuder, tasa de interés, impacto, inmediatamente le va a salir alguno de esos papers. Hay otros papers que lo ha publicado el Fondo Monetario Internacional también sobre la influencia de la tasa de interés de política monetaria, sobre la tasa de interés activa pasiva. Hay también papers, estudios que elaborados por el propio Banco Central que estiman esa relación, y se ve claramente que cuando la tasa de interés de referencia sube, pues sube la activa, sube la pasiva, sube la interbancaria, pero cuando la tasa de interés baja, pues también baja la activa, baja la pasiva, baja la interbancaria. Pero ¿qué ha sucedido? Para que tengan una idea, la tasa de interés ha bajado, la tasa de interés de referencia, que es la de política monetaria, ha bajado 225 puntos básicos, y la tasa de interés activa no ha bajado lo que debió haber bajado. Pero más aún, si nos vamos a lo que ha sucedido en ahora, en los primeros días de noviembre, pues tenemos lo siguiente, que ha subido a 15.94%, es decir, casi 16%. Hay muchas operaciones que están haciendo en promedio a una tasa del 16%, tasa de interés activa, mientras que la otra está en 6.25. Nunca se había tenido desviaciones tan fuertes entre la tasa de interés activa y la tasa de interés de referencia, y eso es un reflejo de que hay una desviación. Debió haberse bajado, haberse reducido por lo menos 225 puntos básicos, y no se redujo 225 puntos básicos, todo lo contrario. A octubre lo que se había reducido es 49 puntos básicos, pero ahora con lo que ha sucedido en los primeros meses de noviembre, lo que vemos es que entre mayo del año pasado y noviembre se ha registrado un incremento de la tasa de interés activa. Pero lo mismo está pasando con la tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva, a pesar de que ha bajado la tasa de interés de referencia del Banco Central, la tasa de interés pasiva, que es la que le paga a usted, pues no ha bajado en esa magnitud de 225 puntos básicos. De hecho, lo que hemos observado también en los últimos meses es una tendencia ascendente. Y eso cobra una gran importancia porque cuando uno observa la tasa de interés de referencia en términos históricos y lo compara con la tasa de interés pasiva, nos damos cuenta de que se mueven muy parecido y con un nivel también muy parecido. Una diferencia únicamente de alrededor de 80
puntos básicos. Pero ahora, si tomamos que la tasa está, por ejemplo, en 10.5 versus o 10.25 versus 6.25, o sea, estamos hablando de 400 puntos básicos, 4 puntos porcentuales de diferencia. Pero más aún, si nos vamos a la tasa de interés interbancaria, ¿qué está sucediendo con esa tasa? Esa es la tasa de interés que se presta entre los bancos. Pues bien, la diferencia histórica con la tasa de interés de referencia era únicamente de alrededor de 90 puntos básicos. Hoy, esa tasa de interés está, por ejemplo, en 13.25 versus 6.25 que está. Nunca antes se había tenido una distancia tan grande. O sea, estamos hablando de una distancia que va entre 650 y 700 puntos básicos. Nunca antes se había tenido una distancia tan significativa entre ambas tasas. Entonces, ¿qué es lo que está explicando esto? Pues que el Banco Central, aun cuando está mandando una señal de que está reduciendo su tasa de interés de referencia y que con esto supuestamente debería bajar la tasa de interés activa, pasiva, interbancaria, pues al mismo tiempo está aplicando otro tipo de política monetaria que está extrayendo liquidez de la economía. Por ejemplo, está colocando dólares en el mercado para evitar que la tasa de cambio le suba a 61 pesos por dólar, y al colocar esos dólares saca peso de circulación. Al sacar peso de circulación, eso hace entonces que haya una menor oferta disponible de fondos prestables, y menor oferta disponible de fondos prestables significa una presión hacia el alza de las tasas de interés, tanto activa, pasiva, interbancaria. Y eso es lo que está explicando esa anomalía que existe hoy día entre la política monetaria, específicamente la tasa de interés de referencia y la tasa de interés que usted observa, que es la que le interesa a usted, porque es la que le afecta cuando usted va a pedir un préstamo, por ejemplo, para una vivienda, o va a tomar un préstamo, por ejemplo, para hacer una adecuación en su negocio. Pues esa tasa de interés ahora mismo se encuentra muy por encima del 15%, está ya en el borde, en la frontera del 16%. Y eso, en términos reales, ¿qué significa? Si yo tomo una tasa de interés, por ejemplo, del 16% en términos nominal, y le resto la inflación está, pónganle que la expectativa sea 4, está por debajo, está en 3.2, pero pónganle que la expectativa, es decir, los próximos 4 meses, que es la meta, 4% de tasa de inflación, 16 menos 4, 12% de tasa de interés en términos reales, te destruye las posibilidades de que tú como consumidor puedas tener la posibilidad de endeudarte, por ejemplo, para adquirir una vivienda. Y eso ya está notándose. Si usted va y le pregunta, por ejemplo, a los representantes de Acoprovi o a los productores individuales de viviendas, se van a dar cuenta de lo siguiente. Está reduciéndose la demanda de viviendas, y esa reducción de demanda de viviendas va a tener un efecto rezagado, pero lo va a tener. ¿Sobre qué? Sobre la demanda de varilla, cemento, pintura y otros insumos que inmediatamente entran en lo que es el cómputo que hace el Banco Central de el valor agregado del sector construcción. Y recuerden que el valor agregado del sector construcción es el más importante de la economía dominicana, alrededor del 15%. De manera tal que esa tasa de interés tan alta que se está observando, que está divorciada de la política monetaria, específicamente de la política de tasa de interés del Banco Central, esa elevada tasa de interés va a repercutir negativamente sobre el crecimiento del sector construcción, y eso en consecuencia va a disminuir lo que es el crecimiento de la economía dominicana. Si a eso usted le añade que el sector turismo está registrando una desaceleración importante, pues lo que vamos a tener en los próximos meses es una desaceleración del Producto Interno Bruto. Y eso es algo que hay que tratar de evitar. Para eso, el Banco Central tiene que corregir su política monetaria y evitar que, al mismo tiempo que está ejecutando una política para reducir la tasa de interés, ejecute otra que lo que está haciendo es aumentando la tasa de interés, porque esa inconsistencia es algo que va a tener repercusiones negativas sobre la economía dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!